al doctor Greco. Hola, Claudio, por estar con nosotros. ¿Cómo están? Creo que la última vez que hablamos fue por lo que pasó en Villa Crespo. Hay, no sé, desde ayer que nos agarra en vivo también esta situación, porque también nos ocurrió con Villa Crespo. No podemos dejar de establecer todo el tiempo, en tiempo real, similitudes. Y por otro lado, no podemos dejar de pensar que cuando analizamos Villa Crespo dijimos esto es algo extremadamente excepcional y un mes después nos toca contar algo prácticamente calcado. ¿Cómo estás? Bien, saludos chicos. La esquizofrenia paranoide es una patología grave, básicamente porque altera tres ámbitos de lo que tienen que ver los procesos cognitivos: las emociones, los pensamientos y los comportamientos. Como pensamos, sentimos, y como pensamos, actuamos. La esquizofrenia tiene una característica, sobre todo la paranoia, tiene una característica que es grave por esto, porque básicamente uno cuando piensa en esquizofrenias paranoides piensa en delirios alucinatorios, estrambóticos o bizarros, donde fácilmente son detectables. Digamos, cuando hay delirios estructurados o no estructurados, una vaca que vuela, ese árbol que me habla. Pero los más peligrosos de los síntomas son los síntomas que pasan desapercibidos. ¿Y cuáles serían? Los síntomas que son ideativos, los síntomas que tienen que ver con la gestión interna, con los diálogos internos y que de alguna manera no aparecen. Por lo tanto... Que son reales. ¿Cómo? Que se lo creen. Se lo creen y tienen cierto grado de realidad. Es decir, no aparece el discurso florido del delirio. Hay un árbol que me corre, hay un elefante que me está hablando, digamos. Aparecen situaciones persecutorias ideatorias, porque hay un relato. En la esquizofrenia paranoide hay un relato como si fuera un guión de Netflix, donde hay actores, generalmente se conforma un triángulo, que nosotros lo llamamos el triángulo de Kaufman, donde hay una víctima, un perseguidor y un salvador. En la esquizofrenia paranoide, siempre el paciente de esquizofrenia paranoide va circulando en estos tres vértices. O sea, él es la víctima, le echa la culpa a alguien de ser el perseguidor y le da el rol de salvador a otro, él puede de ser, gente de su entorno. Claro, pero lo dantesco de esta situación de la esquizofrenia paranoide es que él puede ser todo. Puede ser víctima, puede ser perseguidor, pero también puede ser salvador. De hecho, en las muertes de Villa Crespo y en estas muertes aparece el homicidio como un acto supremo de salvataje, porque hay una idea de salvación hacia quienes matan. Hay una creencia, y esta es la convicción de la esquizofrenia paranoide, hay una creencia que el acto de homicidio es un acto certero hasta de amor. Esto es lo que nos cuesta comprender a nosotros. O sea, me voy y me los llevo a todos. Para salvarlos. Porque lo que viene es peor. Claro, yo los salvo, o sea, soy víctima de una persecución, pero a su vez lo que hago es salvar a mis hijos, por ejemplo. Exacto, y a la vez estoy perseguido. Eso es tremendo. Víctima, salvador, perseguidor. Oh, qué complejo, Claudio, pero para llevarlo un poco a los ejemplos que tenemos adelante, que son situaciones muy extremas, vos decías, no hay delirios que tienen que ver con elefantes voladores, pero sí con situaciones más concretas. ¿Encaja en esto que vos estás describiendo lo que nos decía recién Cecilia, que este hombre, Fernando del Archiprete, se sentía perseguido en el trabajo, sentía que su esposa le cambiaba de lugar, algunos objetos en la vivienda a propósito? ¿Esos son delirios? Bueno, a ver, por los síntomas estos pueden ser trastornos obsesivos compulsivos y algo que quiero diferenciar. Una cosa son los episodios paranoides, por ejemplo, del consumo de sustancias. Una persona que consume cocaína, que consume fentanilo, puede tener delirios persecutorios, pero se llaman nucleares. ¿Por qué? Porque tienen que ver con una consecuencia directa de la afectación del lóbulo frontal con respecto a la sustancia. La sustancia hackea con adrenalina, con cortisol y con otras neurohormonas y genera este tipo de delirios, que no son estructurales. Cuando hablamos de esquizofrenia, sí hablamos de delirios estructurales. Hay una idea persecutoria y la idea tiene un inicio, un desarrollo y el paciente muchas veces ya tiene un final. Ahora te hago una pregunta. Nadie es inimputable, salvo los menores, bueno, ya lo conocemos, ¿no? Porque el hecho de mandarlo a hacer un tratamiento obligatorio en un lugar cerrado es una pena, una condena mínima o máxima, lo que quieran. Esta gente que tiene estos problemas, lo que pasó, si hubieran quedado vivos, ¿no? Si no se hubieran matado, ¿son inimputables? ¿Son unas personas que tienen una atenuación por el estado en el cual están?
Bueno, sí, la psicosis, la esquizofrenia es un atenuante en cualquier carátula legal y en cualquier transgresión que tenga que ver con la ley. Y Por supuesto, porque no hay, a ver, y no quiero entrar en ámbitos que tengan que ver con la legalidad o con la jurisprudencia, pero sí, desde la pericial psicológica decimos que no hay conciencia de acto. Por lo tanto, si no hay conciencia de acto, obviamente No hay hay imputabilidad. resultado. Claro. Trágico. O sea, vos lo que está buenísimo lo que pregunta Javier, porque lo que estás planteando es, si este hombre, Fernando del Archiprete, no se hubiera quitado la vida, quizás hubiera logrado eludir una condena. Probablemente. Seguramente lo hubieran internado de por vida en alguna institución, pero no hubiera sido condenado, porque él no entendía lo que estaba haciendo. Probablemente. Ahora, en No todo hay ese conciencia. tiempo, aún cambiándose la ropa, aún manejando una hora, como nos acaba de contar Adrián Mauchi, en todo el lapso que le lleva desde un asesinato al otro, es todo inconsciente. Está muy bueno tu aporte, está muy buena esta reflexión, porque, a ver, los episodios paranoides, cuando son nucleares y episódicos, tienen un comienzo, una actuación y un final. Cuando está instalada la estructura de la psicosis, es una forma de vivir, no es un acting. sea, Digamos, no es un no hay un brote, acting. no Es un brote específico nuclear por consumo de sustancias. Ponele donde siento que me persigue la policía, donde creo que estoy encerrado porque baja el helicóptero del Black Hawk de Guantánamo. Es decir, el paciente realmente cree que hay un proceso y tiene el proceso instalado a nivel cognitivo. Por lo tanto, no es episódico. Es una cuestión que tiene que ver con una estructura psicótica. Ahora, a ver, me quedo acá y te quiero plantear algo que la verdad que recibí en estas últimas 24 horas muchos mensajes de muchas personas que me decían, yo tengo problemas de salud mental en casa. Y la verdad, bueno, no sé, a muchas le pasa con su hijo adolescente, varias de las personas les pasa con sus hijos adolescentes. Y la verdad es un tema, a veces quieren ir a atenderse, a veces no. El tema de la medicación también es un tema, a veces la quieren tomar y a veces no, porque dicen esto me dopa o esto me hace no poder ir salir con mis amigos o no puedo tomar alcohol. Un montón de complejidades. ¿Dónde está la línea que se cruza? Porque yo me imagino que la familia no creyó jamás capaz a este hombre de hacer esto, porque si no, desde el vamos como mamá decís que no los pueda retirar del colegio, digamos, no hay, nadie tomó un recaudo. ¿Puede una persona que esté transitando un estado delicado de salud mental como tantos otros, de repente hacer una locura semejante? Sí. Claudio, perdón. Digamos, para cerrarte... Sí. No, porque quería decirte, no lo detectaron ni el psicólogo ni el psiquiatra. No solamente el entorno, que no están preparados. Hay patologías que son encubiertas, que requieren muchas veces de mucho tiempo. ¿Por qué? Porque hay un mecanismo psicológico, y de alguna manera respondo dos preguntas en una. Dale, por favor. Hay un mecanismo psicológico que se llama de sobrecompensación. ¿Qué es la sobrecompensación? Es la especie de homeostasis psíquica donde la persona busca recursos naturales o normoconductuales para procesar y para equilibrar cierta conducta que él también reconoce como desviada, como descompensada. Entonces muchas veces nos pasa mucho en las adicciones, cuando personas entran a rehabilitación de adicciones, que cuando se corre la droga, cuando desaparece en la etapa de admisión de cualquier proceso ambulatorio o de comunidad terapéutica, se corre la sustancia y aparece el verdadero cuadro, que es un cuadro psicótico. Y muchas veces la sustancia encubre el cuadro y lo enmascara. Pero sin sustancia de por medio, ¿la misma persona esconde esto? Esta compensación de la que hablas es, me pongo una careta para fingir ante todo el entorno que no me está pasando lo que me está pasando. Claro, quizás no tan consciente como lo estamos relatando, pero hay un recurso. ¿Por qué? Porque la persona no duda de su delirio paranoide o paranoico. Lo que duda es del comportamiento de los otros. Entonces, socialmente, muchas veces, digo, estos son casos y cada caso obviamente, esto no es general, el DSM-5, claro, ¿no? Pero muchas veces la persona entiende que la respuesta refractaria del grupo social que habita es inadecuada. Por lo tanto, su comportamiento debe ser inadecuado, por lo tanto, se ajusta a la normativa social. Claudio, hubo un caso, Adriana Cruz, una mujer que mató a su hijo en un jacuzzi, en un country. No sé si lo recuerdan. Brasileña. Una brasilera. Sí. Ella sobrevivió
a este homicidio. Se intentó suicidar y no lo logró, pero después sí lo logró en la cárcel, porque la llevaron detenida y ella se suicida en la cárcel. Y después de varios días. Esto, ¿cómo se explica también? Porque, es un caso muy similar. Es una mujer también que tenía problemas psiquiátricos. En ese caso, el objeto de odio, había un objeto de odio que era el marido, su ex. Pero bueno, ella termina, digamos, este acto en la cárcel y varios días después. ¿Cuál es la diferencia? Con una diferencia temporal, tenemos la misma matriz que en Villa Crespo. Digamos, ¿sí? ¿Se acuerdan que la mujer va al baño y ahí ejecuta suicidio? Sí. Pero antes se acuesta al lado del marido muerto, del que ella habíamos hablado de eso, que tiene que ver con cierto ritual, ¿sí? de respeto hacia la despedida. Pero con una cuestión, un delay de tiempo del que vos hablás, la ideación suicida, una vez que está instalada, es muy difícil hasta de trabajar psicoterapéuticamente. ¿Por qué? Porque muchas veces las ideaciones suicidas no dan señales. Por eso siempre decimos a la gente que está en la casa, que nos está mirando en este momento, cualquier signo, sobre todo para los adolescentes, ¿sí? Y personas adultas también, cualquier signo enunciado o escrito, dibujado, de personas que digan: la vida me duele, no aguanto más, quisiera desaparecer, esto no se soporta, mejor van a estar sin mí, porque acuérdense que muchas veces la ideación suicida tiene que ver con el sentimiento de culpa, de sentir o percibir que sos una carga para tu familia. Nunca tomen esas señales como metáfora. Son Todas literales. las señales son concretas y reales. Ahora, y así hay que vuelvo operar. sobre el caso de Tres Arroyos, que es el que tanto nos conmueve. Hay un punto que a todos nos genera una intriga que no podemos revelar, la venimos hablando de ayer, que es cómo puede ser que alguien no sea consciente de lo que hizo, no sea consciente de que está matando a sus hijos, ni más ni menos, una cuestión contra natura que nos cuesta aceptar, pero que en el medio hable con un docente de la escuela, hable con sus propios padres, le lleve a los chicos, lo vaya a buscar, tape el cuerpo de su mujer, tape el cuerpo, conduzca, respete las señales de tránsito. Digo, hay una serie de situaciones, me impactan particularmente los diálogos. Claro. ¿Cómo no era consciente? ¿Cómo es posible que alguien no sea consciente de lo que está haciendo? Digo, en un momento, cuando hablas con tu papá y le llevas a los chicos, ¿no te das cuenta de que son lo más preciado que tenés en la vida, que nunca atentarías contra ellos? Nuestra mente intenta comprender mentes que son imposibles de alcanzar para nuestro registro de moralidad, de ética y de vínculo desde el amor. Los procesos psicóticos, vuelvo a repetir, cuando no son episódicos, tenemos que diferenciar esquizoidía, que son momentos de locura, vamos a verlo así burdamente, pero para que la gente entienda, y después lo que son las estructuras psicóticas, que es una forma de vivir. El paciente vive desde esa disrupción de conciencia. En ese momento nunca pudo empatizar desde el amor, porque estaba justamente en un brote. ¿Cuánto dura un brote? No hay tiempo para la duración. No hay tiempo. ¿Cómo no hay Es tiempo? una forma de vivir. Eso es lo que es nuevo que está diciendo. Porque no es nuclear, no es un episodio de... Nosotros asociamos mucho al concepto de emoción violenta, ¿no? Tengo una emoción violenta, saco una Glock... Una reacción. Una reacción. Un estímulo. Acá estamos hablando de una estructura. Un estallido, lo pensamos Claro. como un estallido. Exactamente, tenemos que corrernos para poder entender que esto se trata de un guión interno. El psicótico tiene un guión interno que eventualmente, con terapia, con medicación, cuando empieza sobre todo a trabajar desde la terapia cognitivo-conductual, puede tener esos momentos que nosotros llamamos cápsulas de oxígeno en salud mental. Ahora, Claudio, te hago una pregunta, no quiero que se tome mal, pero quiero ver si va por este lado también. Lo que le pasa o lo que presuntamente le pasó a estas personas puede ser algo similar a lo que le pasaba en el personaje al Guasón, al Joker. Sí. Digamos, en el Joker lo que tenemos es un cuadro de psicosis con un personaje absolutamente incorporado. Los momentos que vemos, no vamos a analizar la película, pero los momentos donde él puede conectar son los momentos, acuérdense, ¿cuáles fueron en el Joker los momentos de mayor sufrimiento para Fénix, para el actor? Sí. Los momentos donde tomó conciencia de la realidad.
Sí. de los otros, de la Y él- afuera, ¿no? Y de él. A él Y actuaba lo que estaba padeciendo. Sí, pero de en cómo lo base- miraban. En Exactamente. base a lo que él pensaba y creía que todo el alrededor de él estaba en contra Listo. o algo le hacía. Cuando viaja en el colectivo. El afuera, ¿cómo lo miran, no, Javi? Exacto. El conductor. Pienso en Villa de- Crespo, en ese papel que dice lo siento. Claro. Hay un momento de exactamente. arrepentimiento, me quedó también esa... Sí. Es todo un divague, pero un lo siento... Sí. Gente, está. y la gente que nos está escuchando y viendo, no esconder la salud mental. No hay vergüenza, no hay estigma, nadie es culpable de que la vida le duela, nadie es culpable de padecer en salud mental. No se transita la vida escondiendo el dolor. Con vergüenza, tapándolo, Sobre todo dejándolo las familias puertas esto, ¿eh? adentro. Sobre todo las familias. Bueno, lo contamos que en Villa Crespo, en la farmacia que estaba abajo de la casa, ellos no compraban la medicación ahí. Compraban solo remedios para el dolor corporal, pero iban a otro lado, evidentemente, a hacerse de la medicación como psiquiátrica, esconder- como que no se note en el barrio, que no lo sepan en el barrio. A juzgar por estos dos hechos, ¿no hay algo que cambiar y rápidamente? Digo, no sé, te lo pregunto a vos porque vos todo el tiempo trabajás con estos cuadros, de los tratamientos o de cómo tienen que ser las alertas si se deja la medicación. Digo, ¿no hay algo que corregir? Porque yo no sé si esto pasó siempre y ahora lo tenemos al alcance de los medios, o hay un efecto pospandemia de este tipo de cuadros. Mirá. Pero me parece, ¿te preocupan Sí. estos dos casos en un mes? Me parece que se visibiliza. A ver, la pospandemia nos dejó un trauma. Digamos, hay un trauma social de pospandemia donde muchos vínculos estallaron, donde la salud mental de alguna manera hizo síntoma casi socialmente. O sea, 2 años de encierro. Y tengan en cuenta algo, sobre todo para los papás. La palabra muerte, ¿cuántas veces se pronunciaba en el día para un niño o para un adolescente? Todo el día. Todo el tiempo. ¿Cuántas veces? Había ministros que decían cadáveres, va a haber cadáveres por todos lados. Bolsas Y para los muertos. La amenaza era la muerte. Y socialmente hemos naturalizado en algún momento el concepto de la muerte, no del plano de lo natural, sino de lo trágico. Entonces, ustedes saben cuál es mi posición con respecto a la ley de salud mental. Sí. Que hay que hacer una urgente modificación. Tiene conceptos muy buenos como la protección de los derechos del individuo, la libertad, el no encierro, la no manicomialización, pero tenemos que urgentemente establecer una ley de adicciones que contemple una ejecución rápida de la cobertura de los dispositivos de salud. Y también en la ley de salud mental cambiar ciertos conceptos que no tienen que ver con el concepto internista. No estamos con un falcón verde levantando gente para internar. Lo que necesitamos son herramientas prácticas, pragmáticas y ejecutivas para anticiparnos. Obviamente ningún psicólogo y ningún psiquiatra va a salir corriendo, porque no es nuestra función salir corriendo atrás Claro, del pero paciente. Fabio, digo, sacando el tema de la salud mental, que adhiero todo lo que decís y me parece que es un tema urgente del cual deberían ocuparse nuestros legisladores, que lo saben bien y no lo hacen. Pero en el caso de Fernando del Archiprete, que mató a toda su familia, alguien con esta ley, con otra ley, pero alguien podría haberse dado cuenta, ¿hubo un disparador en todo esto o no? ¿Tiene que haberlo habido? Porque en el relato que hacíamos, en la reconstrucción que hacíamos, aparecía una situación que tenía que ver con no puede trabajar más en el contexto en el que estaba por sus problemas persecutorios. Después se compra un camión, no puede conducirlo en un momento dado por la medicación que tomaba. Algo de esto pudo haber actuado como un disparador, porque entendemos la pandemia, nos lastimó a está muy todos. bien, está muy Entendemos la ley que no alcanza, la bien. entendemos todo. Ahora, 2 masacres en un mes. ¿Hay un disparador puntual Les para que esto cuento- ocurra? Porque si no, tendría que haber gente matando por todos lados y por suerte no la hay, digo. Sí, innegablemente es certero tu comentario y les voy a poner un solo ejemplo. El tema de adicciones. Todos los días, hace años que vemos este tipo de tragedias, ¿sí? por la falta de ejecutividad en cuanto a la operatividad de la ley de salud mental. Vos preguntás, ¿se pudo haber anticipado? ¿Qué disparó? Bueno, hoy un chico está en un brote psicótico por consumo de cocaína, por consumo de fentanilo, agarra un cuchillo, quiere matar a la mamá porque ya vendió hasta la garrafa, vendió hasta los Bueno, pañales del el otro día bebé, ¿no es cierto? El otro día pasó en Almagro. Entonces después de una causa, va al hospital general, donde un grupo de psiquiatras, psicólogos, le hacen una evaluación. En ese momento, el pibe está compensado porque hace 48 horas que no consume drogas. Entonces, ¿qué es lo que te dice el equipo interdisciplinario? No reúne las condiciones
psicológicas para un tratamiento de rehabilitación de adicciones. Porque está compensado, porque la ley lo prohíbe, porque en ese momento los profesionales no ven, y después hay otras cuestiones, pero bueno, tiene que ver con algunas cuestiones más profundas en cuanto al tiempo de atención, al tipo de especialización de los profesionales que trabajan en los servicios de salud mental, si están capacitados, como dice la ley, que los hospitales generales tienen que atender adictos, por favor. Si tienen pibes en la guardia acuchillados y los profesionales no están capacitados en las guardias psiquiátricas para atender adicciones. Entonces, obviamente, cuando un paciente está compensado, llega, la madre feliz de haber logrado llevarlo a la guardia para ser evaluado, y el pibe está compensado, la persona está compensada porque hace... Y se lo juzga por eso. Y evalúan eso. Lo evalúa Por otra parte, los profesionales no pueden evaluar otra cosa que lo que están viendo. Claro, es compleja la situación. Claudio, te quiero traer y, a ver, ¿cómo plantear esto? Nosotros analizábamos, entre lo mucho que analizábamos de estas tragedias, pero también de lo que está pasando con la salud mental, hay algo que es cierto.